Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Proyecto Justicia. Mi nombre es María Fernanda, yo soy licenciada en Derecho y hago parte del equipo del despacho y hoy vengo a hablarles de un tema que nos parece súper importante y son los requerimientos de solicitud de información adicional en los procesos de residencia en nómadas digitales. ¿Y por qué vengo a hablarles de esto? Pues por dos motivos muy importantes. El primero, porque es una parte del proceso de la que muy poco se habla. Y lo primero que queremos transmitirles es darle un parte de tranquilidad de que esto es algo completamente normal dentro del trámite de las residencias de nómadas digitales y hoy queremos compartirles unos tips o algunas recomendaciones que pueden servirles a ustedes para sortear este tipo de requerimientos y pues para que sepan también cuál es la información adicional que suelen requerir por parte de la UGE, que es la unidad de grandes empresas encargada de tramitar estas solicitudes, para que una vez ustedes pues den el paso para tramitar su residencia de nómada digital, además de aportar la documentación mínima requerida y de la que hemos hablado en otros videos, pues también puedan preparar esta documentación adicional que suelen requerir y así una vez se reciba el requerimiento, incluso desde la presentación de la solicitud inicial, se pueda aportar esta documentación. El motivo número 2 porque queremos traer este video es para compartirles pues unos ejemplos de casos reales de solicitudes de residencias de nómadas digitales que hemos tramitado en el despacho con el fin de que ustedes entiendan un poco mejor la forma en cómo se estructuran estos casos y que vean también pues con ejemplos reales los ejemplos o el tipo de trabajadores que pueden aplicar esta residencia de nómadas. Primero que todo, y como siempre, recordarles que tenemos un grupo de Telegram que se llama Emigrantes, donde tanto yo como mis compañeros del despacho y además los miembros de la comunidad emigrante a España estamos de forma permanente resolviendo las preguntas que tenga pues, la comunidad respecto a pues, temas varios de la migración a España. Entonces los invitamos a que se unan al grupo, presenten todas sus inquietudes y también pues presenten sus experiencias de emigrar a España y vamos a dejar el link para acceder al grupo de Telegram en los comentarios de este video para que sea más fácil para ustedes acceder. Antes, y como siempre lo hacemos, vamos a hacer un repaso muy general y rápido de cuáles son los requisitos de la residencia de nómadas digitales para que las personas que pues no hayan visto nuestros otros videos tengan un poco más de contexto de cómo funciona. Lo primero que sepan es que la residencia de nómadas digitales es un proceso pues, bastante reciente dentro de la normatividad migratoria. Es un proceso que se creó hace poco más de un año y que ha tenido bastante auge y éxito en España como una de las opciones para emigrar el país. Adicionalmente, es una residencia que nosotros recomendamos mucho porque tiene los siguientes beneficios. Primero, es una residencia que se nos otorga por 3 años y desde el momento en que se nos otorga ya estamos acumulando tiempo de residencia para una nacionalidad española. Lo segundo es que desde la solicitud inicial y en cualquier momento de la residencia del titular se pueden incluir a familiares, ya sea cónyuge, pareja de hecho, hijos menores, hijos mayores de edad dependientes e incluso también a los descendientes que dependen económicamente del titular. Otro punto muy importante es que los familiares que tramitan su residencia como acompañantes de los nómadas digitales tienen un permiso abierto de trabajo, es decir, que pueden trabajar sin ningún problema en España y sin la necesidad de hacer ningún tipo de trámite previo. Adicionalmente, es una residencia que se puede tramitar tanto en España como en el extranjero y pues como pueden ver son bastantes beneficios. Por otro lado, pues compartirles quién puede aplicar este tipo de residencia, ¿no? Lo primero es que esta residencia está diseñada para todos aquellos extranjeros no comunitarios, es decir, personas que no sean ni nacionales ni miembros o nacionales de otros países de la Unión Europea y además pues que estos extranjeros presten servicios a compañías también extranjeras. En este caso, compañías extranjeras deben entenderse como compañías no españolas y que estos servicios se presten bajo la forma de teletrabajo. Es decir, esta residencia de nómadas digitales está creada para personas que teletrabajan desde cualquier parte del mundo y que pues una de esas partes del mundo en la que pudiera teletrabajar es España. Un requisito muy importante pues para tramitar la residencia de nómada digital es que se debe cumplir con un mínimo de facturación a partir de esos servicios que se prestan a empresas extranjeras para poder aplicar a esta residencia. Estos montos son: para el titular, tener una facturación mínima bruta anual de 31.752 euros. Para el primer acompañante serían 11.900 euros brutos anuales
y por cada acompañante adicional 3.969 euros brutos anuales. Una cosa que siempre nos preguntan nuestros clientes es si esto significa que cada persona tiene que tener ese dinero en su cuenta. Y la respuesta es no. Esta es la facturación mínima que debe devengar el que va a aplicar a la residencia de nómada digital como el titular. Esto significa que si yo fuera a aplicar a la residencia de nómada, por ejemplo, con mi esposo y mi hijo, pues yo, María Fernanda, tendría que facturar 30.752 más 11.907 más 3.969 euros brutos anuales. Este punto de euros brutos anuales es muy importante y he hecho mucho énfasis en esto porque, como lo vamos a ver más adelante en uno de los ejemplos, primero se habla de brutos, es decir, que la UGE tiene en cuenta y además debe tenerlo en consideración porque así está estructurado, que pues hay unas diferencias en los montos que se reciben por algún tipo de descuentos de seguridad social o impuestos o algún otro concepto en el país del que proviene el extranjero, y se deben tener en cuenta las sumas efectivamente acordadas y no lo efectivamente recibido por el extranjero en su cuenta bancaria. Entonces, si ustedes, por ejemplo, llegaran a tener algún descuento especial o si llegaran a descontar sumas considerables que, por ejemplo, si bajo la figura o la suma bruta pudieran cumplir la facturación, pero la suma neta no la cumplen, lo importante que deben tener en cuenta es que la facturación de los montos que les indiqué debe revisarse respecto a los montos brutos. El segundo punto de este aspecto a tener en cuenta es que son sumas anuales. ¿Esto qué significa? Que para la UGE se va a hacer como un promedio de la revisión de los ingresos que se devenga efectivamente, es decir, no hay un monto mínimo mensual ni debe tenerse un monto fijo, sino que puede aportarse una solicitud por parte de un nómada digital que devenga sumas variables y que puede que en un mes no cumpla la facturación, pero en otro mes tenga una facturación mucho más alta, y esto funciona perfectamente y ya lo hemos hecho y nos ha funcionado sin ningún problema. Entonces, ya una vez hecho este resumen general de cómo funciona la residencia de nómadas digitales, pues vamos a proceder a presentarles 3 ejemplos de cómo se han presentado las solicitudes de los nómadas digitales por parte pues, de clientes del despacho, cómo lo hemos estructurado, el tipo de requerimiento que se presentó y pues cuánto fue también el tiempo de respuesta por parte de la UGE y cómo se tramitó toda esta situación para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona. Lo primero que deben tener en cuenta es que en general pues la UGE tiene un periodo de 20 días hábiles para resolver la solicitud. Sin embargo, en caso de encontrar que hay alguna información que no es clara o de considerar que se requiere alguna información adicional, va a realizar un requerimiento de información adicional. Este requerimiento se recibirán las notificaciones y lo que se va a indicar por parte de la UGE es qué información no es clara, qué información adicional debe aportarse, qué tiene que justificarse, y la UGE nos va a otorgar a nosotros 10 días hábiles para aportar la respuesta a este requerimiento, ya sea con un informe explicativo de la situación que para la UGE no es clara o aportando la documentación adicional que se solicita. Una vez dado respuesta a este requerimiento, ¿qué va a ocurrir? Pues que nosotros digamos que vamos a reactivar este conteo de los 20 días hábiles para emitirse la respuesta por parte de la UGE, que puede ser, por ejemplo, un nuevo requerimiento en caso de que la información aportada pues siga siendo incompleta, o en caso de que siga quedando algo que sea confuso, que no sea claro, o ya podrá ser una resolución definitiva por parte de la unidad de grandes empresas frente a la solicitud de la residencia de nómadas. Entonces, el primer caso que queremos presentarles es de una persona de nacionalidad mexicana que trabaja para 2 empresas. Básicamente sus funciones se relacionan con ingeniería de software. Entonces esta persona se encarga como de diseñar o probar sistemas informáticos en temas de seguridad, sobre todo contraseñas, accesos a usuarios, y como punto muy importante trabaja para una gran consultora en su país. Entonces esta persona, por ejemplo, tiene 38 años de edad, tiene más o menos unos 7 años de experiencia y trabaja para estas empresas hace más o menos unos 6 años. O sea, tiene una antigüedad pues bastante considerable y digamos, una trayectoria profesional, la mayoría o la gran parte de su trayectoria profesional en esta empresa. En este caso, ¿cuál fue el requerimiento que se presentó? Y es que esta persona pues tiene una diferencia bastante considerable entre los ingresos brutos que reportaba
y los ingresos netos que efectivamente recibía en su cuenta bancaria. Aquí lo que ocurrió fue que la UGE, o la Unidad de Grandes Empresas, hizo un requerimiento para aportar una explicación de por qué existe esta diferencia y solicitó puntualmente que se aportaran las facturas que esta persona generaba y presentaba a las empresas. En este caso, pues esta persona tenía estas diferencias principalmente por un sistema tributario que existe en su país, que es bastante impositivo, y en segundo lugar porque tenía un plan de ahorro establecido con su empresa. En este caso, nosotros, ¿qué hicimos? Pues presentamos la documentación respecto de las facturas que esta persona generaba y presentaba a sus empresas, donde se veía claramente el cobro de sus honorarios brutos y ya pues los valores que se le debían descontar, como por ejemplo los impuestos, el plan de ahorro o algún descuento adicional que tuviera que hacérsele por parte de la empresa. Un punto muy importante que nosotros queremos resaltar, por ejemplo, de este caso, es que una vez nosotros presentamos la respuesta al requerimiento de información, la UGE se tardó 2 días en emitir ya la resolución favorable del caso. Entonces aquí siempre es muy importante para nosotros particularmente, y es algo que nosotros recomendamos, es que en lo posible se emita un informe explicativo a la UGE respecto de la información que se aporta, indicando pues los motivos de por qué la información no es clara, dando la explicación que consideremos prudente y bueno, además señalando qué documentos se aportan para justificar estas respuestas que estamos dando, y esto lo que va a hacer es pues facilitar por parte del funcionario la revisión de la documentación y tener un contexto un poco más claro o transparente de la forma en que se estructuró la solicitud de residencia y por qué puntualmente a este extranjero se le tiene que otorgar. En el segundo caso que queremos presentarles, ya es una persona que no trabaja para 2 empresas o que tiene un trabajo fijo, sino que ya es una persona que es un freelance, es decir, que presta servicios pues para muchas empresas y para muchas personas. Esta persona tiene más de 50 años, tiene más o menos 30 años de experiencia en los servicios que presta actualmente y, como les comento, pues presta servicios para varias empresas y respecto de todas ellas fue que se presentó su solicitud de residencia. Puntualmente con estas empresas él tiene una experiencia más o menos de unos 3 o 4 años. En este caso el requerimiento, bueno, se presentó respecto a varias cosas. Entonces lo primero fue que nos pidieron copia de todos los contratos, de los permisos de teletrabajo y de los certificados de antigüedad de la empresa, de todas las empresas con las que esta persona pues presta servicios. Entonces sobre este punto es muy importante recordarles que para la residencia en nómadas digitales debemos acreditar una antigüedad igual o superior a 3 meses con la empresa con las que nosotros vamos a, empresas con la que nosotros vamos a presentar la solicitud, y asimismo esta empresa o empresas pues tiene que tener una antigüedad superior a 1 año, o sea, estar constituida hace por lo menos 1 año al momento en que nosotros presentemos la solicitud. En este caso, esta persona presta servicios para muchas empresas relacionadas con coaching de estandarización de procesos y temas de calidad. Entonces, básicamente, lo que realiza esta persona es revisar la forma como están estructuradas las empresas, cómo trabajan, cómo tienen los procesos respecto de las distintas áreas de trabajo que tienen, la revisión de los perfiles de trabajo, y lo que hace es como plantear una reestructuración de sus procesos para hacerlo de una forma más eficiente. Por ejemplo, actualizarlos respecto de nuevas tecnologías que ya existen, como de optimización de procesos, de calidad, por ejemplo, temas de recursos humanos. Entonces, en muchos casos, lo que esta persona realizaba no era tener un contrato fijo con todas estas empresas, sino que presentaba era como unas propuestas de servicios para proyectos o tiempos muy específicos con estas empresas respecto pues de las solicitudes de servicios. En este caso, nosotros quisimos pues explicar precisamente esta situación y aportar con las empresas con las que las tuviera pues contratos de prestación de servicios efectivamente suscritos, es decir, empresas a las que se le prestaba servicios permanentes, y adicionalmente pues todas estas propuestas de servicios y todos estos proyectos que esta persona realizaba con el fin de pues también acreditar esta antigüedad, los honorarios pactados y sobre todo un punto muy importante para la UGE, que efectivamente existiera una autorización de teletrabajo. Sobre este punto, pues para nosotros es muy importante recordar que la instrucción sobre las residencias de teletrabajadores internacionales pues incluye dentro de uno de los documentos a aportar
efectivamente un permiso de teletrabajo donde la empresa con la que el extranjero presta o para la que el extranjero presta servicios lo autoriza a teletrabajar o trabajar de forma remota desde otros países y particularmente España. En este caso puntual, y lo que dice la instrucción es que este documento puntualmente se tiene que presentar respecto de personas o extranjeros que tienen una vinculación laboral con estas empresas. Y lo que habla es que cuando existe una relación profesional se tiene que aportar pues toda esta documentación que acredite las condiciones en que se acordaron esta relación profesional y puntualmente el teletrabajo. Entonces, para el caso de este cliente era muy importante tener en cuenta y pues resaltarle a la UGE que dentro de las propuestas de servicios pues había una cápite donde se establecía las condiciones de la prestación del servicio y todo se hacía de forma remota. Videollamadas donde se revisaba la información, revisión de la información por medios magnéticos también, la presentación de un informe también pues en un PDF a través de un correo electrónico, una reunión de presentación del informe o de los cambios que se proponían también de forma virtual, etcétera, etcétera. Y toda esta información pues nos sirvió para acreditar que efectivamente esta persona pues era un teletrabajador y podía prestar sus servicios para una empresa extranjera, pero desde España sin mayor problema. Otro punto importante por el que nos requirieron en esta solicitud es porque esta persona es nacional de un país, pero hace mucho tiempo vivía en otro país. Esto pasa, por ejemplo, mucho y tenemos muchos clientes así que son ciudadanos venezolanos y viven en otros países como Venezuela, Chile, Colombia, Panamá, Ecuador, o incluso, por ejemplo, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, una cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que debemos aportar los certificados de antecedentes penales apostillados de todos los países donde nosotros hayamos vivido en los últimos 3 años. Esto es, por ejemplo, en el caso de él, que vivía hace mucho tiempo en otro país, pues a pesar de que no fuera nacional de ese país, debía aportar los antecedentes penales de allí porque vivía hace muchos años allí. Y para acreditar esa residencia fuera de tu país de origen, pues que hay que aportar el documento de identidad que acredite que efectivamente pues tenía una residencia legal en dicho país. Una vez nosotros pues presentamos la respuesta al requerimiento con este informe explicativo donde indicamos y sobre todo hicimos énfasis en lo que menciona la instrucción sobre las residencias de nómadas digitales, la UGE tardó 1 semana en aprobar la residencia tanto del nómada como de sus familiares. Entonces, como pueden ver, es muy bueno que la información esté lo más clara posible porque pues esto facilita el proceso y conlleva a tener una resolución favorable y no un nuevo requerimiento. Ahora, el tercer caso ya no es de una persona que presta servicios para una empresa ni que está trabajando para una empresa, sino es una persona que es un dueño de una empresa, un socio de una empresa. En este caso es una persona de más o menos unos 40 años que tiene una participación accionaria del 50% de dicha empresa. El requerimiento en este caso, ¿en qué se basó? En aportar toda esta documentación que acredite pues, la participación accionaria del extranjero sobre esta empresa y que nos pidieron puntualmente los estatutos actualizados. En este caso, pues nosotros quisimos aportar ese documento. Incluso también hicimos un informe explicativo indicándole en qué cláusula aparece la participación accionaria del extranjero. Este documento, al ser en este país del que viene el extranjero emitido por una autoridad pública, pues se pudo perfectamente apostillar. Pero hay muchos casos, por ejemplo en mi país, en Colombia, donde los documentos de participación accionaria pues se emiten en un documento privado de propiedad de la sociedad, como es el libro de accionistas. En ese caso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues aportar una certificación por parte del contador o una copia de ese libro de accionistas debidamente autenticado en notaría y apostillado que le dé pues el estatus de un documento, digamos, oficial y que sea creíble y confiable, que efectivamente es la información que reposa ahí, pues es la información correcta y veraz de la situación actual de esta persona. ¿Qué les puedo contar? Esta persona pues trabaja o es dueño de una empresa relacionada con mantenimientos de vehículos que pues suena como a un servicio que se tiene que hacer, digamos, presencial y que requiere la presencia física de sus trabajadores, pero por ejemplo en el caso de nuestro cliente, esta persona se dedicaba a realizar actividades como de la gestión del comercio online de esta empresa y de realizar todos temas relacionados con el manejo de sus redes sociales, publicidades, actualización de su página web, porque la gran parte o la gran mayoría de sus clientes
provenían por parte de redes sociales y de fuentes pues virtuales, pero llegaban pues a contratar sus servicios personalmente o en físico, ¿no? A tener que llevar su coche hasta allá, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso también para nosotros es muy importante recordarles un punto, y es que respecto de las sociedades, o sea, cuando un extranjero es socio de una empresa, podemos aportar la documentación o podemos demostrar, mejor dicho, la facturación con esta empresa, no solamente con un salario, unos honorarios que se le hayan asignado de hecho extranjero, sino que esto también se puede hacer con dividendos. Los dividendos básicamente son ganancias que genera esta empresa y que pues legalmente le corresponden a sus socios, y pues es un dinero adicional que se le asigna a los socios y se puede asignar según determinada periodicidad. No es obligatorio tampoco que se asigne, muchas veces estas ganancias se reinvierten en la empresa. Sin embargo, para efectos de la presentación de esta solicitud, pues lo importante es que si se va a demostrar una facturación con las ganancias, se tiene que aportar pues toda esta documentación que acredite que efectivamente pues cuánto fueron las ganancias que se asignaron y pues ganancias totales, ¿no? Y adicional, cuántas fueron en valor las ganancias que le correspondieron a este socio según la participación accionaria que tuviera. Entonces también en este caso, un tercer punto, una tercera documentación que deberá aportarse es la documentación que acredite la participación accionaria del extranjero en dicha empresa. Otro punto muy importante de este cliente es que dentro de los familiares o sus acompañantes que se incluyeron para la solicitud estaba un hijo mayor de edad. En ese caso, la UGE nos requirió para aportar toda la documentación que acreditara que este hijo mayor de edad dependía todavía económicamente del titular. Aquí, ¿qué debemos aportar? Por ejemplo, que el hijo mayor de edad estudia, documentación, por ejemplo, de seguridad social que acredite que el hijo mayor de edad sigue afiliado o incluido como un beneficiario del titular, o documentación de seguridad social que acredite que el hijo no trabaja o no ha trabajado. Si, por ejemplo, existe transferencias bancarias que le haya hecho el titular al acompañante para acreditar que sigue existiendo esa dependencia económica, certificados de soltería del hijo mayor de edad que acredita que pues no ha constituido su propia familia, toda esta documentación, incluso documentación de que viven juntos, como por ejemplo en España ese documento sería un certificado de empadronamiento. Toda esta documentación es importante considerarla y tenerla en cuenta para el caso de los hijos mayores de edad que dependan económicamente, e incluso de los ascendientes que también dependan económicamente, que en este caso pues servirá prácticamente la misma información, o por ejemplo demostrar que nuestros padres viven en nuestra vivienda, etcétera, etcétera. En este caso puntualmente, una vez se presentó la respuesta a la solicitud, al requerimiento, la UGE tardó 3 días hábiles en emitir una respuesta favorable al requerimiento. Entonces, como pueden ver, en los 3 casos que nosotros les propusimos, pues hay una respuesta bastante rápida por la unidad de grandes empresas, y creemos que realmente este resultado positivo es porque se aportó la documentación que debía aportarse, que correspondía, y además porque, pues, como siempre lo hemos hecho, presentamos unos informes explicativos donde explicamos muy bien el contexto de la situación, qué documentación se aporta, cómo se estructuró el caso por parte del extranjero, y como pueden ver siempre, o sea, digamos en estos 3 casos se aportó información como diferente. Entonces, un punto muy importante siempre para tener en cuenta y que nosotros siempre les recomendamos al cliente es que todos los casos son casos que se tienen que examinar individualmente, que tienen sus propias características, que tienen sus propios detalles y que se le tiene que dar pues un manejo individual a cada uno. Nuestra recomendación número 2 también siempre es que se apoyen de un experto, de alguien que conozca a profundidad cómo funciona no solamente lo que está establecido en la ley, sino también que vean cómo funciona en la práctica por parte de estas entidades todos estos procedimientos, porque como pueden ver, toda esta documentación es documentación que no está establecida ni en la ley de emprendedores ni en la instrucción de las residencias de teletrabajadores internacionales como documentación obligatoria, y que aún así es documentación que la unidad de grandes empresas nos solicita. ¿Y quién sabrá qué documentación se solicita? Pues personas y empresas que estamos permanentemente todos los días pues trabajando y presentando este tipo de solicitudes y atendiendo los requerimientos que se presentan por parte de la unidad de grandes empresas. Con esto, pues como pueden ver,
también les mostramos o lo que les queríamos presentar que no es información pues imposible de conseguir, sino que es información bastante accesible y es información que podemos incluso tramitar desde antes de emigrar a España y de iniciar este proceso, con el fin de que de nuestro lado sea mucho más ágil y más rápido poder presentar la solicitud y poder presentar los requerimientos y llegar a estos resultados positivos de las residencias otorgadas para estos 3 clientes, por ejemplo. Con todo esto, pues obviamente les recordamos que desde el despacho de Proyecto Justicia podemos asesorarlos en todo este proceso, podemos incluso acompañarlos y presentar estas solicitudes como sus apoderados, recordarles que pueden tomar una sesión de asesoría con nosotros y contratar nuestros servicios, y que para eso pues pueden encontrarnos en nuestra página web, en nuestras redes sociales y también en el grupo de Telegram llamado Emigrantes, como les comenté al principio del video. Entonces quedamos siempre, como siempre, a su disposición para cualquier duda que tengan. Pueden dejarla en los comentarios, dejarla en el grupo de Telegram o comunicarse directamente por los medios que dejamos indicados también siempre en nuestras redes sociales. Y bueno, como siempre, decirles que volveremos muy pronto con más información, con más videos y con más contenido muy interesante para la comunidad migrante. Hasta pronto.